abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2. Vamos a leer unos versículos desde el 1 hasta el 7. Y vamos a compartir el tema: cuida tu primer amor. Cuida tu primer amor. Apocalipsis, el capítulo 2, versículo 1 al 7. Dice así la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Amén. Por favor, cierre un momentito sus ojos. Gracias te damos, Padre, por tu santa palabra. Señor, háblanos a nuestro corazón. Te ruego, Señor, que toques nuestras vidas. Tu palabra es espíritu y es vida. Tu palabra es alimento para nuestra alma. Es lumbrera a nuestro camino. Tu palabra es como el bisturí que penetra hasta lo profundo. Es la espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, háblanos a través de tu palabra. Señor, tócanos y transfórmanos, Señor. No solamente una palabra que llegue al oído, sino que nos toques el corazón. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén, amén, amén. Vamos entonces a compartir este tema: cuida tu primer amor. Hemos leído Apocalipsis, el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 7. Hablando del libro de Apocalipsis, es lo mismo que decir revelación. Entonces, la palabra Apocalipsis es revelación. Es el libro a donde el Señor Jesús revela a Juan el apóstol los últimos acontecimientos de la humanidad. Ahí están también prácticamente los últimos acontecimientos, no solo de la tierra, sino también del universo mismo. El apóstol Juan está expatriado en la isla de Patmos. Él ya en sus años ya de mayor, hombre mayor, había sido fiel a Dios y valiente testigo de la salvación en el Señor Jesucristo, y por eso había sido expatriado a la isla de Patmos. Y allí es que en ese lugar de castigo o de sufrimiento, expatriado, el Señor le da esta revelación de los últimos acontecimientos. En el libro de Apocalipsis se habla de los juicios de Dios al pecador, los juicios para la iglesia, a la iglesia apóstata, la iglesia que se apartó de Dios. También podemos encontrar en el libro de Apocalipsis el final del cristiano, que es un final maravilloso.
Pero también podemos encontrar el final espantoso del incrédulo y rebelde. También encontramos en el libro de Apocalipsis el final de Satanás y sus demonios. Y se muestra también una vislumbre de la vida en el cielo. Vemos en Apocalipsis el capítulo 1 que el Señor Jesús se muestra a Juan, y por eso es esta revelación. Dice capítulo 1, el versículo 17, cuando le vi, caí como muerto. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Entonces, cuando Jesús se mostró al apóstol Juan, él no pudo resistir la presencia, entonces cayó como muerto. Y él puso su diestra sobre mí, dice aquí este versículo 17 del capítulo 1, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Señor le dejó a Juan, no le dejó en esa condición ahí como muerto, sino que puso su diestra sobre él y le dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Es Jesús, ¿verdad? Que Él entregó su vida y resucitó. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Señor Jesús es el que tiene toda la autoridad. El diablo no tiene ninguna autoridad. El Señor tiene toda la autoridad aún sobre la muerte y también el lugar de los muertos en pecado, que es el Hades, el lugar de los muertos en condenación. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El apóstol Juan tenía que escribir todo lo que el Señor le estaba mostrando. Y el versículo 20 nos da un preámbulo para el siguiente capítulo. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, porque el Señor estaba en la una mano, tenía 7 estrellas en su diestra, y también de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, aquí el Señor está revelando acerca de qué significaban las 7 estrellas que estaban en su mano. Él tenía algo ahí donde que estaban alrededor 7 estrellas en su mano. Y también habían 7 candeleros y el Señor se paseaba por en medio de esos candeleros. Las 7 estrellas dice que son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Qué es eso de los ángeles? Ángeles significa también mensajeros. Y para la parte que se refiere a las iglesias, entonces concluimos de que los ángeles son los pastores de las iglesias. Entonces el Señor se dirige tanto a los pastores de las iglesias como también a la iglesia. Entonces Jesús se está dirigiendo a usted y a mí. Y dice aquí la palabra que comienza hablando en el libro de Apocalipsis del capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Vamos a mirar el mensaje del Señor tanto al pastor como a la iglesia, hablando de Éfeso. Jesús se identifica, como hemos visto, una vez más se identifica como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice: el que tiene las 7 estrellas
en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Comienza el mensaje a la iglesia de Éfeso. Jesús inicia este mensaje reconociendo lo que es y hace tanto el pastor y la iglesia. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces el Señor comienza reconociendo que habían sido personas que trabajaron en la obra de Dios, habían realizado un arduo trabajo y habían sido pacientes. También nos muestra que ellos habían sido fieles. Dice, no puede soportar a los malos. Entonces habían sido determinados y estrictos en la doctrina y no habían aceptado a los malos ni a los falsos apóstoles. Esto quiere decir que tenían discernimiento, porque habían entendido cuando venía de pronto un falso y pues ellos se habían dado cuenta y no los habían aceptado. También dice que había sufrido con paciencia y había trabajado arduamente. En el caso nuestro, por ejemplo, podemos nosotros estar involucrados en predicar la palabra, en hacer discípulos, en dirigir un discipulado, en liderar células, estar involucrados profundamente en este trabajo, ser estrictos en la doctrina, haber sufrido con paciencia y trabajado arduamente. Pero, hermanos, ¿qué es lo que sucedió con ellos? Es que habían dejado su primer amor. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso era el reclamo del Señor a la iglesia de Éfeso. Ahora podemos mirar, hermanos, algo que parece que sería un tanto admirable, esto de que trabajar duramente en la obra del Señor y haber dejado el primer amor. Ser una persona determinada y estricta en la doctrina. Ser muy fuerte y celoso en la doctrina y haber dejado el primer amor. Tener discernimiento de espíritus, tener dones del Espíritu Santo y haber dejado el primer amor. Entonces, hermanos, se puede ver que eso puede suceder. Es posible trabajar arduamente en la obra del Señor. Entonces, es posible trabajar, ganar almas, discipular, liderar células, pero haber perdido el primer amor. El reclamo del Señor a la iglesia de Éfeso, pastora, iglesia, has dejado tu primer amor. Y hermanos, eso es algo como, se podría decir algo grave. Miremos que el Señor mismo le está confrontando clara y puntualmente, has dejado tu primer amor. Miremos que hay situaciones que nos pueden mostrar ese cambio de actitud frente a alguna responsabilidad. Por ejemplo, una persona consigue un trabajo y la persona está en el primer amor a su trabajo, llega puntual, está dedicado, es diligente y cuando necesita aprender algo da horas extras, no para cobrar sino para aprender. Desea hacer el trabajo con todo su corazón y su mejor actitud, lo hace sin queja, con alegría, es dócil, dispuesto a aprender. Está trabajando con mucha dedicación y pasa un tiempo, pronto
un año, 2 años, 3 años o más tal vez, y comienza a haber un cambio. La persona ya no llega al trabajo a tiempo, llega de pronto con las justas. Ya no hay el cuidado ni la dedicación en hacer el trabajo encomendado y se queja, y para cualquier cosa quiere paga. Quiere salir pronto, está aburrido. Desea estar en otro lado y comienza a criticar. Cambió. Se aburrió, se cansó. Aunque tiene que hacer lo mismo, aunque tiene que cumplir la responsabilidad, tiene que ser responsable con el trabajo encomendado, pero hermanos, ya cambió la actitud. Está haciendo lo mismo, está cumpliendo el trabajo, pero ya no hay esa actitud diferente de corazón. Solo llega a tiempo para que no le multen. No causa tanto problema porque sabe que de pronto le pueden dar un memorándum de advertencia de que no debe causar conflictos ahí en la empresa. Entonces, hermanos, cambió. Aunque está haciendo lo mismo, pero cambió. Cambió su corazón, su actitud. Vamos a ver lo que pasa en el noviazgo y matrimonio. Una persona se enamora de alguien y está en el primer amor. Está de novio. Piensa a toda hora en la chica amada. Piensa no solamente en el día, sino en la noche, al despertar, al comer. Está comiendo, mirando la sopa y ahí le ve. Y se le derrite el corazón. Quisiera que esté conmigo. Bueno, se va a dormir pensando en ella, se levanta. Bueno, en todo lado está pensando en la persona que ama. Ella le hizo un mensaje, le contestó con tanto afecto y lee constantemente esas palabras que ella le dijo. Él piensa cómo agradarle. Cuando viene el cumpleaños quiere darle algo valioso, lo mejor que pueda. Se comporta con delicadeza, amabilidad, consideración. Cualquier sacrificio es poco para estar con la persona que ama. Si él vive en Carapungo y ella vive en la Ecuatoriana, se va a pie. Bueno, no importa, hermanos, cualquier sacrificio es poco con tal de llegar y estar con la persona que ama. También quiere estar y conversar muchas horas. Ya ha estado conversando y después llega a la casa al teléfono y sigue conversando. Hay temas de conversar, hay cosas de conocerle. Y hermanos, entonces el hombre se vuelve creativo, se vuelve poeta, cantor, pintor. Nunca él había cantado, pero hoy canta. Nunca había escrito un poema, pero hoy escribe poemas. Ahora se han casado y pasa un tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, tal vez 4 años, tal vez. Antes no sabía qué hacer para tenerla cerca, ahora no sabe qué hacer para dejarla. Ya no piensa en ella, hay otras preocupaciones. Le hizo una notita y él no tomó en cuenta. Le escribió algo y
no tomó en cuenta. Le ofreció que iba a estar a una hora determinada y se olvidó y le dejó plantada. Cuando es el cumpleaños, va al almacén y dice: por favor, ¿tiene una tarjeta de cumpleaños? Sí. ¿Qué quiere? ¿Alguna costosa o una baratita? Una baratita nomás. Le da unas tarjetas. ¿Cuánto vale esta? Está bonita. ¿Cuánto vale? $5 vale. ¿No tiene alguna más barata? Y ahora se queja. Dice que le cuesta mucho. Ya no hay poemas, ya no hay canciones. Se cansa de conversar, ya no hay temas en común. Está aburrido. La misma cara todos los días. Se cansó, perdió el primer amor. Ahora veamos el cristiano. Se convierte a Jesús. Conoce a Jesús en un momento que tal vez inesperado, pero estaba escrito en el libro del cielo, y se entrega a Jesús, le recibe a Jesús en el corazón, y entonces el Señor se comienza a hacer real a su vida. Dios comienza a hablarle al corazón. De pronto experimenta un milagro y sabe que Jesús es real, que Él vive. Le asombra Jesús, se enamora de Él, lee la Biblia constantemente, ora de día y de noche, está tan feliz. Le comparte a toda su familia de su encuentro con Dios. Les dice a todos sus amigos, les invita a la iglesia, les invita al encuentro, les predica a todos los compañeros de trabajo. Llega puntual a la iglesia, o más bien con tiempo llega a la iglesia. Quiere estar más tiempo, quiere aprender más. ¿Hay alguna enseñanza? Allí está. Ha participado de encuentros, de escuela, de seminarios. Allí está. Está ávido de aprender de su Salvador. Y comienza a servir en algún ministerio de la iglesia. Quiere dar lo mejor para agradarle. Se encontró con Jesús. Y Jesús llenó su corazón, el vacío que tenía. Él encontró identidad, razón de vivir. Y hermanos, está pero con su corazón explotando de gratitud a Dios. Pasan unos años, 1 año, 2 años, 3 años, tal vez 4 años. ¿Qué es lo que ha pasado? Comienza a llegar atrasado a la reunión, a la iglesia, y ya está viendo el reloj de pronto para salir. La reunión de oración no importa. Ya no hay la dedicación, la diligencia ni el cuidado para agradarle. Hace alguna cosa en la iglesia pero quejándose, o quiere que le paguen. Desea estar en otro lado. Ay, si estuviera en el fútbol. Ay, qué descanso que es estar en la piscina. Pero la iglesia, ya ni modo. Ya no lee la Biblia, ni ora, ya no piensa en Dios, se queja de los diezmos y ofrendas y da lo menos posible. En una actividad importante no está, se comporta irreverente. En la iglesia está chateando, mirando el celular, le timbran al teléfono y sale corriendo. En vez de orar, conversa. Y en vez de adorar, mira. Antes tenía hambre de las cosas de Dios, ahora critica.
En vez de conversar con Dios, conversa con otras personas. Perdió el primer amor. El hecho, hermanos, es de que nosotros como humanos experimentamos el paso del tiempo. Y mientras pasa el tiempo, las cosas se vuelven rutinarias. El trabajo es el mismo, la señora es la misma y se vuelven rutinarias. Ya no hay la emoción, ya no hay el compromiso de los primeros momentos, de los primeros tiempos. Y es como, diríamos, algo natural de que comienza a bajar por la costumbre, por la rutina, a bajar el nivel de entrega, de atención, de compromiso. Como ya es lo mismo, entonces no tiene mayor sentido de que yo ponga atención o que ponga el corazón en eso. Somos y tenemos esa tendencia de perder el fuego, perder el primer amor. Tenemos esa tendencia, hermanos. Y dejarnos ganar de la rutina. Y todo es igual. Y entonces por eso ya no le ponemos el mismo corazón, interés, compromiso. Ya no es lo mismo. Veamos la iglesia de Éfeso. Éfeso era la ciudad más importante de la provincia romana de Asia. Allí estaba el templo de la diosa Diana o Artemisa, la diosa de la fertilidad, la diosa de los muchos pechos. Si ustedes han visto un gráfico, tenía pechos muchos. Y se le ofrecía en las fiestas que hacían para esa diosa, le ofrecían mucho pecado. También en Éfeso estaban los templos de varios emperadores. Era una ciudad grande, una ciudad, hermanos, populosa, próspera, una ciudad muy importante en el Asia Menor. Allí llegó el evangelio y se fundó una iglesia. Y la iglesia de Éfeso llegó a ser reconocida por su fe y amor a Dios y a los santos. Si usted lee Efesios capítulo 1 al versículo 15. Efesios, que es la carta que el apóstol Pablo envió a los hermanos que vivían en Éfeso. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Así se dirige Pablo a la iglesia de Éfeso. Entonces, era conocida la fe que tenían los hermanos de Éfeso, la fe en el Señor Jesús. Y también era conocido el amor con que ellos amaban a Dios, amaban la obra de Dios, amaban a los santos. Eran activos, se ponían metas y las lograban. Trabajaron arduamente y no desmayaron, continuaron trabajando. Tenían discernimiento de espíritus, sabían entender las cosas del espíritu, porque enfrentaron falsos maestros y no los aceptaron. Pero lo mismo del que comenzó en un trabajo, lo mismo del que comenzó en el matrimonio, de pronto lo mismo del que comenzó como cristiano, la iglesia de Éfeso, los cristianos de Éfeso. Vino la rutina. Y aunque seguían haciendo lo mismo, perdieron el primer amor. Es como la esposa que dice: ya tengo que plancharle la camisa a este ingrato. Ya, pues, ¿qué más toca? Y hacerle la sopa. Ya.
Entonces hace, pero ¿dónde está el amor? Así bien lo hacen con molestia. Y el hombre llega y dice, si no le diera nada y tengo que dejarle para la semana, pero ya, ¿qué más toca? Tome, tome. Y ahí le va dejando. Perdieron, vino la rutina y aunque seguían haciendo lo mismo, perdieron el primer amor. Las actividades de la iglesia en Éfeso se tornaron más importantes que el Señor. Pero fíjese que eran personas que tenían dones espirituales. Detectaron los errores doctrinales, pero no detectaron que su corazón se iba enfriando. Hermanos, entonces uno, ¿cómo no se va a dar cuenta, Dios mío? Cuando se siente aburrido y se siente el corazón de piedra, cuando se siente un mundano pecador, en vez de consagrarse a Dios y decir, yo quiero ser un cristiano fiel. Hermanos, y se da libertades. Entonces, el corazón se iba enfriando, poco a poco. Hay un autor que dice lo siguiente: cuando el cristiano carece de amor hacia Cristo, se vuelve sin alma, muerto. En realidad, hermanos, puede llegar la rutina, morirse el amor, y entonces todo se vuelve una costumbre, una religiosidad. El Señor Jesús, confrontándole a esta iglesia, hablándole a Juan, el apóstol que le está mostrando, le dice a esta iglesia, tanto al pastor como a la iglesia, porque si el pastor se enfría, la iglesia se enfría. Si el líder se enfría, el ministerio se enfría. Si el pastor pierde el compromiso, la iglesia pierde el compromiso. Entonces, pastor y iglesia reciben esta amonestación. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Fíjese, hermanos, que esto es tan fuerte, el asunto de perder el primer amor, de permitir que el corazón se endurezca, de permitir que la rutina, la apatía, hermanos, el aburrimiento tomen el control y reinen, y comenzar a ser como un trabajador, un empleado que va al trabajo ya porque si no va, pues no tiene para sobrevivir, tiene que ir a trabajar. Pero si no pudiera, mejor no fuera, pero ya pues tocó. Hermanos, se vuelve muerto. Y el Señor le confronta: arrepiéntete, arrepiéntete. No podemos descuidarnos, hermanos, y si es que nos hubiésemos descuidado, necesitamos que arrepentirnos y volver a hacer las primeras obras. Pero ¿cómo? Con amor, de corazón, con compromiso, con amor a Dios, con afecto, motivados por gratitud. Entonces, ¿qué dice aquí la palabra? El Señor les está confrontando para que se arrepienta y le dice: y haz las primeras obras. ¿Cómo hizo las primeras obras? Exactamente con todo el corazón, con todo amor, con toda fidelidad. Y dice: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Habíamos visto que el candelero es la iglesia, es el ministerio.
Entonces, si uno se endurece el corazón, hermanos, pronto va a perder su ministerio. El pastor perderá su iglesia, porque la iglesia no va a seguir un hombre muerto que ha permitido la muerte, el aburrimiento, el hastío. En una ocasión que hicimos un viaje a Estados Unidos y estuvimos visitando un centro de rehabilitación y entonces yo me acerqué a la cartelera y vi en la cartelera: se vende edificio de iglesia. Allá a veces sucede eso porque cierran las iglesias y pues que toca vender el edificio, porque la iglesia, hermanos, no es el edificio, no es el lugar. La iglesia somos las personas que amamos a Jesús. Amén. ¿Y qué dice aquí la palabra? Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. El pastor pierde su iglesia, el líder pierde su liderazgo, y cada hermano que se endurece, hermanos, pierde su iglesia. Muchos se vuelven al mundo, otros de pronto perseveran de pronto en la iglesia, pero hermanos, están vacíos. Es religiosidad. Ya no hay ningún amor al Señor. Si una persona no está en el primer amor, hermanos, de nada sirve cualquier actividad que se haga en la iglesia. En 1 Corintios, el capítulo 13, dice: si yo tuviese los dones, aquí podríamos referirnos dones de lenguas, profecía, discernimiento, ciencia, fe, cualquiera de los dones. Si una persona tiene los dones, también si una persona da sus bienes a los pobres, da su cuerpo para ser quemado. Por ejemplo, si alguien da diezmos, ofrendas, si alguien se sacrifica con ayunos y vigilias. Pero hermanos, si no tengo amor, de nada me sirve, nada soy. Si no hay amor, nada soy. Nada me sirve, nada le sirve al Señor, hermanos, si es que no hay amor. No, el Señor ha de decir: eso que estás haciendo no me sirve, de nada me sirve. Y entonces el llamado es: arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Pedro le había negado a Jesús. Recuerda que Pedro le negó a Jesús cuando Jesús fue tomado preso y fue llevado al pretorio. Ahí le estaban juzgando. Y entonces Pedro, ahí cuando se encontró con una criada, le negó al Señor: yo no le conozco a ese hombre. Le vio otra criada que le dijo: este también estaba con Jesús Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco a ese hombre. Poco después, acercándose los que estaban allí, le dijeron: verdaderamente tú eres también de ellos, porque tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre, hablando palabras fuertes, maldiciendo. Y enseguida cantó el gallo. Después que Jesús resucitó, Pedro con otros 7 se fueron a pescar y él volvió a lo de antes, volvió a sus caminos de antes. ¿Cuántos se han vuelto a los caminos de antes? Se enfrió, volvió a caminar esos caminos del mundo. Y Jesús se acercó a Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? El Señor quería volver a encender el amor que tenía Pedro hacia Jesús. Pedro, ¿me amas? Le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Cuida a los corderos.
pastorea mis ovejas. 3 veces. Jesús consiguió que Pedro pudiera volver a arder su corazón. Y entonces le dijo: sígueme. Y Pedro le siguió. Volvió su corazón a arder. Tal vez hemos fallado a Dios en alguna manera. De una o de otra manera, y hermanos, eso enfría el corazón. Y el Señor una vez más está diciendo: Pedro, ¿me amas? José, Juan, Carlos, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Si me amas, sírveme con amor. Si me amas, comparte mi amor con otros. Si me amas, vuelve el fuego en tu corazón. No dejes que se endurezca tu corazón. No dejes que las tinieblas, la oscuridad reine. No permitas que la rutina, el aburrimiento lleguen una vez más a tu corazón. Y Pedro se levantó y le siguió a Jesús. El versículo 6 de este capítulo 2 de Apocalipsis dice, el Señor Jesús dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Recordemos cómo fue el proceso del confrontamiento de Jesús a la iglesia de Éfeso. Primero, el Señor reconoce que era una iglesia que había trabajado duramente y con paciencia, que habían tenido la capacidad de entender, de discernir los que eran apóstoles y no eran en verdad. Entonces, primera cosa es que el Señor le reconoce las cosas buenas que tenía, pero ahí le confrontó con la pérdida del primer amor. Y después de confrontarle, de indicarle, de pedirle que se arrepienta y de motivarle a que se vuelva al primer amor, entonces una vez más le dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Entonces es otra palabra de reconocimiento. A veces nosotros, cuando queremos enfrentar a algo, confrontar con alguien o reclamar algo, cuando queremos reclamar algo ni nos acordamos de nada bueno de la persona, y enseguida vamos y le caemos con todo. Aprendamos de Jesús cómo se confronta, cómo se reclama algo, cómo se hace una observación. Hermanos, es primero reconociendo las cosas buenas que tiene, todas las cosas buenas que tiene. Ok, le dice: pero, y después de confrontarle con la pérdida del primer amor, le dice una vez más: tienes esto que a mí también sí me gusta, dice el Señor. Aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. ¿Qué era eso? Los nicolaítas era un grupo que seguían a un hombre llamado Nicolás. Ellos seguían la doctrina de Balaam y enseñaban a los cristianos que a causa de la libertad en Cristo, en la fe, la libertad en Cristo, ellos podían consumir carne ofrecida a los ídolos y permitirse actos inmorales como los paganos. Esta era la doctrina de Balaam. Tal vez algunos han leído lo de la doctrina de Balaam. Balaam fue invitado por Balac. Era un rey. Balac era un rey y le invitó a Balaam para que maldijera a Israel, que venía conquistando naciones. Entonces él tuvo
Balac tuvo miedo, este rey tuvo miedo, y entonces dijo: ¿y ahora qué hago? Voy a pedir que Balaam, este profeta, venga y maldiga a Israel. Y entonces le invitó, le ofreció riquezas abundantes y le dijo: maldíceme a Israel. Y cuando se levantó él a maldecir a Israel, Balaam estaba maldiciendo a Israel, le salían bendiciones, y no pudo maldecir a Israel porque de la boca le salía bendición. Y entonces, ya cuando él intentó 2 veces, 3 veces, no, Dios no le dejó maldecir a Israel. Y hermanos, entonces, ¿qué es lo que él hizo cuando ya Balac, el rey, le dice: váyase de aquí, fuera de aquí, no quiero nada? Entonces, claro, no quiso nada porque no pudo él maldecir a Israel. Y entonces le dijo: rey, te doy una solución, te doy una solución, ya. Te doy una solución. Busca todas las mujeres más bonitas de tu pueblo y envíales a Israel. Envíales a Israel, que se relacionen con los hombres y se entreguen a ellos. Y él hizo eso, y entonces Israel pecó, uniéndose la gente, los hombres, uniéndose con esas mujeres paganas. Y Israel se debilitó porque pecó de esa manera, y entonces Israel estaba en peligro de ser vencido. Se debilitó, hermanos, y ya no tuvo la fuerza de antes. Esa es la doctrina de Balaam. Astuto Balaam. Supo cómo hacer para debilitar al pueblo de Israel. Y hermanos, estos nicolaitas habían creído esta doctrina y enseñaban a los cristianos que debido a la libertad que tenían en Cristo, fíjese qué contradicción, a la libertad, entonces, que eran libres, ¿cómo se van a reprimir en esas cosas? Y comían carnes de ídolos, carnes ofrecidas a los ídolos. Entonces participaban de la idolatría. Lo que aborrece el Señor, hermanos, es una de las cosas, es la idolatría. Y ellos pues fueron convencidos a eso, a participar de la idolatría de esa manera y a permitirse actos inmorales, igual que los paganos. Entonces, esto la iglesia de Éfeso aborrecía, porque sabían a lo que había llegado Israel. Entonces, en verdad, hermanos, vemos cómo esta iglesia era una iglesia, se puede decir, santa, una iglesia consagrada. Era una iglesia que había aborrecido la idolatría y también se había guardado moralmente. Y hermanos, esto era algo bueno, pero en medio de todas estas cosas buenas, habían perdido el primer amor. Qué triste, qué triste. Todo lo hacían, pero de una manera vacía. Es como cuando la parejita, la pareja se lleva bien, se aman y se sirven mutuamente. Ella le prepara los alimentos con mucho cariño, mucho amor, y uno de los ingredientes más deliciosos es el amor. Entonces le prepara con todo amor los alimentos. Pero hermanos, después de un tiempo ya sucede que ya no hay el mismo amor. Y entonces hace cualquier cosa, pero le hace con mala gana.
Ya aquí está, ya le preparé la comida, que si quiere coma, y si no quiere, pues ahí está. Entonces ya no hay el amor. Hacen las cosas, limpia la casa, aburrida. Prepara las cosas de los niños, aburrida, cansada, amargada. Y hermanos, perdió el primer amor. Hay una recompensa para el que vence. Dice aquí la palabra en el versículo 7, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Al que venciere. Vencer es volver al primer amor. Es superar esa situación de cansancio, de aburrimiento, pasar encima de eso, hermanos. Esa situación que le trajo a sentir que todo era rutina. Hermanos, que superar eso y comenzar a valorar lo que se tiene en Dios. Y volver a servirle al Señor con amor, con compromiso, con entrega, con sacrificio, con dedicación, con valentía y no con cansancio. Con todo el corazón. Al que venciere, al que vuelve a alcanzar esa comunión con Jesús, esa relación tan cercana que involucra espíritu, alma y cuerpo, involucra el espíritu, las emociones y también la voluntad. Y entonces puede servirle al Señor con todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Y hermanos, pero si es que se deja apagar el primer amor, entonces se tiene que confrontar primero con el arrepentimiento. Hay que arrepentirse, hermano. Hay que arrepentirse. Señor, perdóname por haberme permitido apagar tu espíritu en mi corazón. Perdóname por haberme cansado y aburrido en hacer tu obra. Perdóname, Señor, perdóname. ¿Cómo puedo yo valorar en poco lo que tú me das? ¿Cómo puedo yo valorar como cualquier cosa y aburrirme de lo que tú me estás dando si tú eres Dios? Reconocer, hermanos, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿De dónde nos sacó? ¿En qué estado estuviéramos? Tal vez en una miseria económica, en una miseria moral, en una miseria familiar. Habríamos destruido nuestro hogar, habríamos destruido nuestra familia, trabajo. Estaríamos tal vez en la peor miseria. ¿De dónde nos sacó? ¿Por qué no ser agradecidos? ¿Por qué no ser agradecidos si Él nos ha perdonado y no se ha cansado de perdonar? ¿Por qué apagar el primer amor? ¿Por qué de qué puedo dejar apagar el primer amor? Si Él ha hecho tanto por nosotros, hermanos. No podemos permitirle a la rutina que venza en el corazón. Nosotros tenemos que vencer eso y servirle al Señor con amor siempre. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces necesitamos volver al primer amor. Servirle al Señor con amor, compromiso, entrega, sacrificio, dedicación, valentía. Y la recompensa es: le daré a comer del árbol de la vida. Es comer de Jesús. El árbol de la vida es Jesús, el cual está en medio del paraíso de Dios. Debemos comer de Él. ¿Qué es comer de Él? El Señor dijo, está en el Evangelio de Juan, dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece.
Y hermanos, eso no habla de comer físicamente, habla de creer en Él, de recibir de Él, de permitir que su carácter se incruste y se grabe en el corazón nuestro. Y hermanos, eso quiere decir que nosotros, hermanos, debemos permitir que su carácter comience a fluir en nuestra vida, aprender su doctrina, su palabra, poner por obra las escrituras. Comer de Jesús, hermanos, es discernir sus estatutos y sus mandamientos, amar sus decretos. Él es el árbol de la vida. Beber su sangre, hermanos, no es algo físico, sino es creer en su sangre, que nos limpia de todo pecado y nos hace libres de toda maldad. Creer que esa sangre me purifica, me liberta de la esclavitud del pecado. Hermanos, entonces la recompensa es comer de Jesús, comer más de Él, tener más de Él en nuestras vidas. Cuando los judíos veían a los cristianos, les llamaron cristianos porque veían a Cristo en pequeño ahí en esas vidas, le veían a Cristo en ellos. Entonces por eso les llamaron cristianos en Antioquía. Entonces también, hermanos, nosotros que nos parezcamos cada vez más a Jesús. Amén. Dios nos ponga esa gracia, amarle a Él más que cualquier cosa, amarle a Él más que cualquier amor, más que cualquier pasión, más que cualquier necesidad, amarle a Él más que cualquier cosa. Él es el árbol de la vida. Hermanos, nosotros debemos cuidar ese primer amor, ese amor ardiente que nos llevó a vivir una vida comprometida con Dios, a serle fieles a Él, a tener una vida constante en oración, cercana a la palabra. Hermanos, Él siempre tiene nuevas cosas. Él no es aburrido. Él no es rutinario. Él siempre tiene nuevas cosas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y es grande su fidelidad. Cada mañana tiene Él algo nuevo. Tiene nuevas misericordias para darnos. Él es digno de ser amado, de ser alabado. Amén. Póngase de pie. Padre Celestial, te damos gracias por poder reflexionar en esta palabra para motivarnos a cuidar el primer amor. Y si es que de pronto hemos permitido que el primer amor se apague, perdónanos, Señor. Perdónanos por habernos vuelto religiosos, rutinarios. Señor, perdónanos por haber dado lugar al aburrimiento, a la queja, a la crítica, a hacer cosas de mala gana. Perdónanos, oh Dios. Si tú eres Dios, si tú tienes todo, si tú nos has amado al extremo de dar tu vida en la cruz del Calvario, qué ingratitud, Señor Jesús, pagarte así de esa manera, apagando el amor. Porque tu amor ha sido sin medida y sigue siendo sin medida. Renueva el primer amor en tu iglesia, en mi vida, en cada uno de los líderes. Renueva, Señor, el primer amor para no dejar lugar
a que el corazón se endurezca. Y si hubiese endurecido el corazón, Dios de los cielos, perdónanos. Ayúdanos, Dios, a vencer. Ayúdanos a ser vencedores, a recuperar la vida, a recuperar el gozo de la salvación, a recuperar la comunión contigo, a recuperar el fluir del Espíritu Santo. Dios de los cielos, perdónanos si hemos hecho cosas en la iglesia solo porque se hacen ya por tiempo y se siguen haciendo. Señor Jesús, permítenos, Señor, recuperar ese primer amor, servirte con todo el amor, con todo el corazón. A ti que nos has amado, a ti que entregaste tu vida en la cruz por nosotros. Gracias, Señor. Te damos gracias.